Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Alexandra Ruiz González, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Les voy a continuación a realizar una pequeña explicación sobre este trabajo de física electrónica, el cual entonces inicia con la tarea 1, la cual es introducción al análisis de circuitos resistivos. Entonces, en primer lugar, entonces vamos a dar solución a una pregunta problematizadora, la cual dice así: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? Entonces encontramos la diferencia fundamental entre estos dos tipos de corriente se presenta en cuanto a que las características del flujo eléctrico de una es variable y de la otra es constante. Entonces, ¿cómo se dice esto? Ya que la corriente alterna es un flujo de carga eléctrica que varía de dirección y que presenta cambios en el voltaje y la corriente, mientras que la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante, como les había dicho antes, y esta no presenta cambios en el voltaje. La corriente alterna tiene un flujo eléctrico variable y la directa tiene un flujo eléctrico que se mantiene constante. La corriente directa no depende de una conexión, más la alterna sí depende de una conexión. Dentro de esto podemos encontrar dos tipos de ejemplos. Entonces, el ejemplo de la corriente alterna sería un alumbrado público. Como les decía antes, este tipo de corriente sí necesita de una conexión como tal, una conexión con... Muy buenas noches, mi nombre es Jenny Alexandra Ruiz González, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les explicaré un trabajo sobre la materia física electrónica, tarea 1, introducción al análisis de circuitos resistivos. Como primera parte, entonces tenemos una pregunta problematizadora, la cual dice así: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? Bueno, entonces, la diferencia fundamental entre estos dos tipos de corriente es que presentan diferencias con las características de flujo eléctrico, ya que la corriente alterna es un flujo de carga eléctrica que varía en dirección y que presenta cambios en el voltaje y la corriente, mientras que la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no presenta cambios en el voltaje. También encontramos otras diferencias entre estos dos tipos de corrientes, dentro de las cuales encontramos que la corriente directa no depende de una conexión, en cambio la alterna sí depende de una conexión. La corriente alterna tiene mayor eficiencia de uso y la corriente alterna es más o menos en cuanto a su uso. La corriente directa es más segura que la alterna. También encontramos que la corriente directa permite el uso de diferentes dispositivos sin necesidad de tener una conexión. La corriente alterna se puede convertir en corriente directa. Como podemos ver acá en pantalla, entonces encontramos que un ejemplo de la corriente alterna sería el alumbrado público. Y un ejemplo de la corriente directa sería, por ejemplo, las baterías de los automóviles. Tenemos conceptos teóricos como tal de física electrónica de la primera unidad, que entonces hablamos. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso o movimientos de electrones a través de un circuito o trayectoria cerrada. Esto sucede cuando se desprenden los electrones de la órbita de valencia de un átomo y pasan al otro sucesivamente, creando de esta forma un flujo de electrones como tal. Como segundo concepto tenemos la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición o dificultad que ofrece un material al paso de los electrones. Entre más resistencia esté presente en un circuito eléctrico, más difícil es la circulación de una corriente por él. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Como tercer concepto tenemos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿qué es? Es la cantidad de energía eléctrica transformada por una carga en un tiempo determinado. Tal carga está conectada a una diferencia de potencial y su potencial dependerá de la oposición que ofrezca el paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el vatio. Como cuarto concepto y último tenemos los resistores o resistencias, que son muy utilizados en la parte tanto eléctrica como de física electrónica. ¿Qué son estos? Son los elementos de mayor empleo en el ramo de la electrónica, como les había dicho antes.
Su función es controlar o limitar la corriente que fluye a través de un circuito eléctrico, presentando una oposición al paso de la corriente como tal. Como pueden ver acá en pantalla, acá se ve una imagen representativa donde se puede ver lo que es un resistor o una resistencia como tal. Bueno, acá ya encuentran las bibliografías con las cuales me basé para la realización de este trabajo. Espero les haya gustado mucho el video, que tengan una feliz noche.